Cordial saludo, muchas gracias al estudiante que me informó que no se escuchaba nada porque no había activado mi micrófono. Cordial saludo, apreciados estudiantes del curso Cálculo Integral de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Mi nombre es Cristian Casablanco, director del curso, y en esta oportunidad vamos a hablar sobre los métodos de integración. Entonces, lo primero que les quería comentar es que hay cuatro temáticas en la actividad, que son método de integración por sustitución, método de integración por partes, método de integración por sustitución trigonométrica y fracciones parciales, y método de integración, bueno, y integrales impropias. ¿De acuerdo? Solo digamos que este es un recorrido breve por la guía de actividades donde yo les deseo comentarles que hay 24 puntos en juego relacionados a la participación. Entonces, 12 puntos de los 116 totales se dan por la interacción en el foro, ¿sí? Que ustedes elijan ejercicios, presenten sus ejercicios en el foro y pues tengan un comportamiento continuo en estos foros. Por eso les dan 12 puntos. En cuanto al segundo criterio, sobre el rol, ustedes les piden que... bueno, el segundo criterio está relacionado con la entrega de una sola actividad utilizando GeoGebra y, y presentando pues un solo documento, el estudiante de rol de entregas que entregue un solo documento, pues una sola entrega, ¿de acuerdo? Con las especificaciones establecidas en la guía. Por eso se les da 12 puntos, ¿de acuerdo, estudiantes? Otra situación que regularmente a ustedes les ocurre y es el video. Hay un séptimo criterio que es que ustedes deben, un ejercicio, los que desarrollan, lo tienen que sustentar en video. La guía de actividades tiene los parámetros para este video y lo ideal aquí es que ustedes efectivamente no olviden presentarlo porque tiene un peso evaluativo de 32 puntos dicho video. Entonces mi invitación sería, estudiantes, si alguno de ustedes en la actividad pasada presentó la actividad, pero les falta video, yo les invitaría a que graben ese video y se lo envían a su tutor por el correo interno por si les puede ellos mejorar la nota, ¿de acuerdo? Si ustedes no presentaron ese video, las notas se entregan hasta el 7 de mayo, entonces, hasta el 7 de mayo me parece. Entonces, hasta el 7 de mayo, si hasta el 7 de mayo les entregan sus notas, entonces para que por favor se pongan al tanto con la guía de actividades, con el video que ustedes deben desarrollar. Entremos ahora sí a la temática. Entonces, esta es la agenda del curso, la agenda de la unidad. Entonces, en esa conferencia vamos a trabajar dos métodos de integración. Pero primero vamos a hacer un recorrido muy, muy breve por la unidad 1 y los métodos de derivación. ¿Por qué? Porque ustedes deben ser buenos en derivadas, ustedes deben ser buenos en derivadas para que en las integrales ustedes deben ser, entonces, vamos a hablar de la unidad 1 y los métodos de derivación. Es importante que ustedes sean muy buenos derivando. Si ustedes no tienen problema derivando y saben derivar, esta unidad no va a ser muy compleja. Realmente los métodos de integración no son muy complejos, o al menos los ejercicios que se les proponen, pero necesitamos que ustedes sean buenos en derivado. Y yo voy a exponer lo que es el método de integración por sustitución y método de integración por partes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Un recorrido acá de cómo vamos a hablar brevemente de la webconferencia pasada y qué vimos en la unidad 1. Entonces, recuerdan que en la unidad 1, yo les dije a ustedes estudiantes, les dije que, por ejemplo, en la unidad 1 debían desarrollar este tipo de integrales, ¿verdad? Entonces, ¿qué se hacía? No sé si ustedes me pueden decir, ¿qué se hacía en la unidad 1 cuando debían integrar? La idea es que ustedes deben coger esta función y llevarla a una integral inmediata, ¿sí? Entonces, la idea es que estas son integrales inmediatas, ¿sí? Son reglas de integración. Entonces, yo les decía en la web pasada, tienen que transformar esta función, transformarla utilizando álgebra y todo lo que a ustedes pues, se les ocurre, identidades trigonométricas, factorización, propiedades de las potencias, de los cocientes, lo que quieran, para llevar esta integral a alguna de estas integrales inmediatas y poder integrarla. ¿Alguno de ustedes me podría comentar cuál era la regla de integración que yo utilicé? Esto lo vimos en la web pasada.
¿Cuál de estas reglas de integración era la que nos servía para desarrollar esta integral? ¿Cuál de ustedes se acuerda? La 10 nos dice Juan. Bueno, entonces vamos a hacerlo rápidamente. Bueno, el 10 dice Juan, listo. Entonces, tenemos que hacer esta integral y tenemos que transformarla a alguna de las que está acá. Entonces, lo que hacíamos era, primero, utilizar una regla, una propiedad de las potencias. Acá en el denominador, seno al cuadrado lo voy a poder ver como seno por seno, ¿cierto? Después, lo que hacíamos era una propiedad de los fraccionarios. Yo puedo dividir esta expresión de acá, la puedo dividir para que quede 1 sobre seno multiplicado por coseno sobre seno. O sea, uno coge un 1 que hay acá, 1 sobre seno y coseno sobre seno. Esas son propiedades de los cocientes, de los fraccionarios, ¿cierto? Después utilizaba dos identidades trigonométricas. Esta es una de las identidades y esta es la otra identidad trigonométrica. Esta es una y esta es otra. Entonces la idea era simplemente que utilizáramos las identidades trigonométricas. 1 sobre seno es igual a cosecante. Entonces cogíamos 1 sobre seno es igual a cosecante, multiplicado por. Entonces, coseno sobre seno es igual a cotangente. Entonces, este coseno sobre seno yo lo quitaba y colocaba cotangente. ¿De acuerdo? Y llegábamos a esta expresión número 12. La que utilizamos era la 12, ¿cierto? Entonces, la integral de cosecante por cotangente, según la integral de cosecante por cotangente, según esta regla era menos cosecante de x más c. Y le agregamos el c. ¿De acuerdo? Entonces, eso era lo que hacíamos nosotros en la unidad pasada. Ahora vamos, lo que nosotros necesitamos hacer es hablar sobre los métodos de integración por sustitución, ¿sí? Pero primero vamos a hacer un recorrido, un repaso rápido sobre la derivación. Derivación y regla de la cadena. Ustedes, lo que yo les comentaba, deben ser muy buenos en la derivación y la regla de la cadena para poder aplicar sin ningún problema el método de integración por sustitución. Vamos a ver algunas reglas de derivación. Ustedes sabían que si teníamos la suma o la resta de dos funciones, su derivada era la derivada de la primera más o menos la derivada de la segunda. Si acá había un más, pues acá había un más. Si había un menos, pues un menos. Esa era la regla de integración cuando era una suma o una resta de dos funciones. Ahora, recuerdan ustedes, y si no lo recuerdan, yo los invitaría de paso a que vean, ya les digo qué es la recomendación que les daría, pero sigamos aquí. Si ustedes tenían dos funciones, la multiplicación de dos funciones, estoy multiplicando la función f multiplicada con la función g, y yo las multiplico, esperen que un estudiante acaba de ingresar, y yo multiplico, entonces esta multiplicación de dos funciones, si yo la quería derivar, había una regla de derivación que yo debía implementar, ¿de acuerdo? Y se debía necesariamente implementar esa regla de derivación de un producto, que decía, el primero por la derivada del segundo, más el segundo, que era en este caso g de x es la segunda función, el segundo por la derivada del primero. Eso era una regla que nosotros utilizábamos, ¿de acuerdo? Cuando nosotros íbamos a derivar un cociente, o sea, una función sobre otra función, también habían unas reglas también habían unas reglas para efectuar esta derivada, si queríamos derivar eso. Entonces, ¿qué decía la siguiente? Decía, tracen una línea. La derivada, si y es igual a f sobre x, entonces y', que es la derivada, recuerden que la derivada se señala con prima, es igual al de abajo, a la función de abajo, multiplicada por la derivada, miren acá, derivada de la función de arriba.
menos la función de arriba multiplicada por la derivada del de abajo. Y todo esto dividido sobre qué, estudiantes. ¿Alguno de ustedes me podría decir sobre qué se dividía esa regla de derivación? No sé si alguno lo recuerde. No, acá en la parte de abajo se ponía aquí abajo la función de abajo elevada al cuadrado. O sea que si aquí tenía g de x, cogían esa función y la ponían aquí abajo elevada al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, ese era el método de derivación cuando era un cociente. ¿De acuerdo? Entonces, última, estudiantes, la regla de la cadena. La regla de la cadena, ustedes que ya cursaron cálculo diferencial, saben que esta regla de la cadena es para derivar funciones compuestas, cuando una función evaluada dentro de otra. Esta función está evaluada en f de x, ¿de acuerdo? ¿Y qué nos decía la derivada de una función compuesta? Nos decía, deriva la función externa, aquí lo de adentro lo deja igual, o sea, este g de x lo deja igual, pero multiplique todo eso por la función interna, ¿de acuerdo? Por la derivada de la función interna. Eso es la regla de la cadena. ¿Por qué es muy importante? ¿Por qué esta está señalada en rojo? Porque es en base a este método de derivación que se genera la integración por sustitución. Entonces, ¿yo qué les recomendaría en el caso de que ustedes estudiantes no tengan muy claro y estén algo, por decirlo entre comillas, ya es algo eh, flojos en el tema de derivación, que lo van a necesitar en todos los ejercicios, van a tener que derivar? Mi recomendación para ustedes estudiantes sería la siguiente. Acá en el repositorio de recursos educativos que ya les he presentado, hay un curso, hay un curso sobre derivadas. Si ustedes estudiantes no saben derivar, les va a quedar terriblemente complejo poder integrar. Entonces, ¿qué deben hacer? Desarrollar ese pequeño curso de derivadas, que por ejemplo, miren, esta derivada dura 1 minuto y medio, 2 minutos, 1 minuto, se demora cada video, y que ustedes por favor se pongan al día con derivadas, porque es que en verdad ya se van a dar cuenta que lo utilizan en todo momento, ¿de acuerdo? Entonces, la invitación es a desarrollar curso completo de derivadas. Tienen que ser buenos en derivar. Bueno, bien, entonces, tienen que estar muy bien en el tema de derivación. Entonces, ahora sí, lo que necesitamos hacer es tener muy clara la regla de la cadena. Si nosotros tenemos clara la regla de la cadena, si la tenemos clara, el método de sustitución es bastante sencillo. Pero entonces yo necesito incorporar en ustedes lo que es una función compuesta. Entonces, ¿qué es una función compuesta? Es una función que está evaluada dentro de otra. Bueno, o sea, una función es compuesta si yo tengo una función, la cual en su variable es otra función. Y más o menos así es como, bueno, no, efectivamente, así es como se representa una función compuesta, con la condición que el dominio f esté contenido en el rango de G. Pero vemos unos ejemplos. Estudiantes, me gustaría, entonces yo les voy a empezar explicando y después le hago unas preguntas. Esta es mi función. Y es igual a e elevado a la x al cubo. Las funciones compuestas regularmente se dividen entre una función interna y una función externa. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la función interna? La función interna regularmente, no digo siempre, ocurren casos en que puede ocurrir que no, bueno, o que esté escrita de una manera que los pueda llegar a confundir, pero regularmente la función interna siempre está dentro de un paréntesis, dentro de un paréntesis. Por ejemplo, acá, la función interna es x al cubo. Esta es la función interna. Este sería el g, en este caso sería g.
La función interna es x al cubo y la función interna es e elevado. Es la función que toma una variable y la eleva y toma e y eleva a esa variable. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? En cálculo integral vamos a llamar siempre, o bueno, regularmente o en este método, vamos a llamar u a la función interna, como para que ustedes se vayan ambientando en la notación. Entonces, siempre que yo les pida, dígame cuál es la función interna, ustedes me van a decir, la función interna es u igual a la función interna. En este caso es x a la 3. Entonces, la función interna es u igual a x a la 3. ¿De acuerdo? La función interna. Díganme, estudiantes, en el chat, y me pueden hacer el favor de decirme cuál es la función interna, cuál es la función interna en esta segunda función que les he expresado. Muy bien, Juan. Muy bien, José. Muy bien, Neighbor. Efectivamente, 2x. Tienen que ustedes aprender a identificar la función interna. Efectivamente es 2x. Y la vamos a llamar siempre u igual a 2x. Siempre la función interna se le pone 2x. ¿Listo? Ana Patricia me dice que no entendió. Entonces, la idea es que hay una función, hay una composición de funciones, donde hay una función interna y una función externa. Lo único que les he pedido es que identifiquen la función interna. Y la función interna es todo lo que haya dentro del paréntesis, adentro del paréntesis. Todo lo que haya dentro del paréntesis. Entonces, si yo les digo que esta es la función interna es todo lo que esté dentro del paréntesis. O sea, que se queda, está x al cubo sería la función interna. No importa, lo que haya dentro del paréntesis es lo que se entiende como función interna. ¿De acuerdo? Y simplemente le ponemos de nombre u igual a x al cubo, u igual a la función interna. Siempre lo que sea que haya. En esta función, tiene una función seno de x evaluado en 2x. Seno de x. Entonces, todo lo que haya dentro del paréntesis es la función interna. Como acá todo lo que hay es 2x, entonces quiere decir que la función interna la llamamos u es igual a 2x. ¿Cuál es la función interna acá, estudiantes? Díganme por el chat. ¿Qué sería la función interna en este tercer ejemplo? Exactamente, todo lo que haya dentro del paréntesis. Y todo lo que hay es 2x más 1. No me vayan a decir que la función interna es 2x. No, es todo lo que haya. Muy bien a los estudiantes que me han estado respondiendo. Efectivamente, la función interna es x al cuadrado más 1. Y le ponemos su nombre. ¿Bien? Bueno, bueno, acá me quedó mal porque esto es, esto es más 1. Este 2x no acá. Listo, démosle y listo. Esa es la función interna. Esa es la función interna. Muy bien, estudiantes. Bien. Entonces ya aprendimos a identificar funciones internas. Eso está muy bien. Entonces, la regla de la cadena, voy a explicarles la regla de la cadena. ¿Qué nos decía la regla de la cadena? Que si yo tengo la función y igual a f evaluada en u, ¿quién es u? Y por casualidad no tiene paréntesis. Eso es lo importante, que ustedes deben hacer varios ejercicios y deben, por eso yo les decía, lo ideal es que ustedes practiquen la regla de derivación con la regla de la cadena. Ahí ven todos los ejemplos, pero regularmente, es más, creo que siempre es así, no se me ocurre. Tal vez en alguna notación extraña, tal vez no esté, pero regularmente siempre la función interna es todo lo que haya dentro del paréntesis. ¿De acuerdo? Entonces, entonces tenemos acá la función, ¿qué les dije a ustedes? La función interna la llamamos u, ¿cierto? Entonces acá está señalada. Yo les sigo la función f evaluada en u, donde u es otra función, ¿sí? Entonces, f evaluada en u. Entonces la regla de la cadena nos dice, para derivar esta función, yo derivo la función externa, que es la función que está fuera del paréntesis, esa es la función externa,
Esa es la función externa. Derivo la función externa y la multiplico por la derivada de la interna. Veamos un ejemplo. Esta es nuestra función, ¿cierto? Ya sabemos que la función interna es 2x. Entonces, lo primero que nos pide la regla de la cadena es identificar la función interna. U es igual a 2x. Y la derivada, entonces nos va a pedir dos pasos para hacer la regla de la cadena. Identificar la función interna y derivarla. Esos dos pasos son importantes. U es igual a 2x, que es la función interna, y la derivada de 2x es 2. Si ustedes estudiantes no entienden por qué si U es igual a 2x y por qué su derivada es 2, deben desarrollar el curso que les dije. La derivada de 2x es 2. Entonces, lo único que hacemos nosotros es derivar la función externa, la derivada del seno. ¿Cuál es la derivada del seno? Es coseno, porque es la derivada externa. La interna la vuelvo a dejar quieto. ¿Ven este 2x? Lo dejo quietico acá. Y lo multiplico por tu. ¿Quién es tu? Es la derivada de la función interna. Entonces, si u, la función interna es 2x y su derivada es 2, entonces yo lo multiplico por 2. Si están perdidos en este tema, ya saben, deben repasar regla de la cadena. Y así nos quedaría nuestra derivada. Vamos a hacer otro ejemplo. Tenemos y igual a e elevado a la x al cubo. Entonces, ustedes lo que deben hacer siempre es identificar cuál es la función interna. U es igual a x al cubo, la función interna. U es igual a x al cubo. Y lo que deben hacer con esta u igual a x al cubo, o sea, esto es como ponerle un nombrecito, decirle, la función interna que es x al cubo, yo le voy a poner el nombre u. U es igual a x al cubo. Y entonces, después lo que hacemos es derivar la función interna. Y a la derivada le ponemos esta d de derivada, la derivada de u. De u es la derivada de u. ¿Cuál es la derivada de u? Como estoy derivando, este 3 lo bajo para aquí y al exponente le resto 1. Entonces, la derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. Esa es la derivada. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice el método? Nos dice, efectúa primero la derivada de la función externa. La función externa, la que está afuera del paréntesis, es la función e elevado a la alfa. Entonces, la derivada de e es el mismo e. ¿Por qué? Porque así funciona la derivada de e. La función externa acá es la quietica. La dejan quieta. Y lo multiplican, y toda esta expresión la multiplican por su derivada, por la derivada de la función interna, por esta que está en amarillo. La derivada y la multiplican por 3x al cuadrado. ¿Sí? Y eso nos da a nosotros estudiantes esta expresión. Esa es la derivada. Último ejemplo. Tenemos esta función, ¿cierto? Tenemos que derivar. Identificamos la función interna. Esto, estudiantes, se consigue con práctica. Asistiendo a esta webconferencia y escuchándome a mí, no les va a generar ningún tipo, va a aclararles sus dudas, pero no les va a generar aprendizaje. Ustedes una cosa es entender y otra aprender. En este caso, ustedes, cuando salgan de la web, yo confío, ustedes van a entender y van a decir, ya sé cómo se desarrolla la regla de la cadena. Pero si yo les doy otro ejercicio, por más sencillo que sea, ustedes no van a poder desarrollarlo. ¿Por qué? Porque tienen que estudiar para hacer varios ejercicios sobre la regla de la cadena y cuando hagan varios ejercicios van a poder aprender cómo se desarrolla este tema. Entonces, disculpen ser tan insistentes, pero asistir a esta web va a ayudarles a que ustedes entiendan cuál es la dinámica de los ejercicios, cómo se desarrolla. Pero deben estudiar estos temas. Entonces, lo primero que nos dice, la función interna la voy a llamar u. ¿Cuál es la función interna? X al cuadrado más 1. Entonces yo digo u es igual a x al cuadrado más 1. Le pongo ese nombrecito, le digo u es igual a x al cuadrado más 1. Después lo que hago con esto es derivar. ¿Sí? Esta derivada es terriblemente sencilla. Si no la saben, deben repasar el tema. Si la función u es igual a x al cuadrado más 1, su derivada es 2x. La derivada es 2x. Si u es x al cuadrado más 1, su derivada es 2x. Entonces ya tengo los ingredientes. Esto es como una receta de cocina. Ya tengo los ingredientes para hacer la regla de la cadena. Entonces, lo primero que yo hago es derivar la función interna. La función externa es logaritmo natural. La función externa.
la derivada del logaritmo natural es 1 sobre lo que haya aquí adentro. Así se deriva. Si yo les pido el logaritmo de cualquier cosa, su deriva es 1 sobre lo que sea que haya dentro del paréntesis. Y lo que hay en el paréntesis lo dejo quieto. Multiplicado por la función interna, que es 2x. Y multiplico toda la expresión por 2x. Nos queda de esta manera, si hago algunas operaciones aquí algebraicas, y esto nos resulta, este 2 se cancela, este 2 de arriba con este 2 de abajo se cancela, y esta es la derivada de la regla de la cadena. Ya entendiendo, o al menos teniendo una noción clara de qué es la regla de la cadena, ahora sí podemos explicar lo que es el método de integración por sustitución. ¿Por qué lo digo? Porque es que el método de integración por sustitución es el inverso a la regla de la cadena. Estudiantes, listo. Entonces, ¿por qué es importante el método de integración por sustitución y por qué le dedicamos un minuto? Porque el inverso del método de derivación de la regla de la cadena, el inverso de la regla de la cadena es, sí, exactamente, Juan. Integral todo es el inverso de lo que han aprendido. ¿Qué han aprendido? Todo lo que hacían el cálculo diferencial es el cálculo diferencial, el cálculo de derivadas. El inverso del cálculo de derivadas es la integración. Me dice José Luis que no ve mi pantalla. ¿Ustedes me pueden confirmar si la ven? Sí se ve. Yo la veo bien. Listo. Tal vez José Luis, tal vez se conectó tarde. Voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir como para que todo se le mejore por si ese es el problema, ¿no? Entonces, estudiantes, ¿me confirman si ahora pueden ver mi pantalla? Ya acabo de quitarla y ponerla. ¿La ven, estudiantes? Listo, listo. Muy bien, Ana, muy bien, Santiago, muy bien, José. Listo, entonces sigamos adelante. Ya José Luis, listo. José Luis ya se le arregló, podemos continuar. Entonces, ahora sí, empecemos con el tema por fin llegamos a los métodos de integración. Entonces, los métodos de integración se usan cuando no es conveniente intentar reducir la función a integrar o no se puede simplificar usando propiedades para llevarlo a una integral inmediata. Entonces, si bien en la primera unidad, yo les decía en la primera unidad a ustedes les decía que yo les decía que ustedes debían coger la función, tomaban la función y la intentaban simplificar o hacer todas las maniobras algebraicas y de funciones y de propiedades de todo el álgebra que a ustedes se les ocurriera para llevar la función que tenían en la unidad 1, llevarla a una integral inmediata. Eso hacíamos en la unidad 1. ¿Cuál es el problema? Que no todas las funciones dejan hacer eso. Hay unas funciones que son un poco más complejas o tienen ciertas situaciones en ellas mismas que hacen que yo no pueda reducirla a una integral inmediata. ¿Sí? Entonces, ahí es donde entran los métodos de integración. ¿Sí? Por ejemplo, voy a darles un ejemplo. Supongamos tenemos esto. Fíjense, creo que en la web pasada les comenté, yo soy muy de utilizar códigos de colores. Entonces, fíjense que acabo de señalar en color rojo que dice, los métodos de integración se usan cuando no es conveniente intentar reducir la función e integrar. En la unidad 1, ustedes, la invitación era a que efectivamente lo intentaran. Inténtelo. Utilice una identidad trigonométrica, utilice una factorización, utilice una propiedad, utilice lo que quiera para llevarlo a una integral inmediata. Lo que pasa es que a veces no es conveniente. Puede ser más, irse por ese camino no siempre es la mejor opción, porque a veces lo que puede hacer es hacer la integral más difícil. Por ejemplo, si yo les pidiera que desarrollen esta integral, la integral de 2 coseno de 2x por dx,
esta integral, seguramente ustedes me dirían a mí, me dirían algo así como, pues según lo que yo aprendí en la primera unidad, tengo un coseno, ¿no? Y tengo un 2x, y ese es un producto de ángulos, ¿cierto? Una función trigonométrica de un producto de dos ángulos, del ángulo 2 y el ángulo x. Entonces ustedes dirán, pues yo recuerdo que cuando vi trigonometría había una identidad, que por ejemplo era esta. Por ejemplo, era esta la identidad que yo tenía. La integral de coseno de 2x es coseno al cuadrado de x menos seno al cuadrado de x. Pero entonces lo que pasa es que una integral que estaba de una sola expresión se nos vuelven dos integrales. Entonces, en este caso, pues uno lo que estaría haciendo es haciendo las cosas más difíciles. Entonces, ahí es donde, por ejemplo, no es conveniente intentar reducir. ¿Cómo se aprende o cuándo se utiliza una u otra opción? Ustedes se estarán preguntando. Entonces, ¿cuándo uso la simplificación o cuándo utilizo el método? Eso se aprende a medida que uno va haciendo varios ejercicios. Uno hace 10, 15, 20 ejercicios, 20, 30 integrales por sustitución y se da cuenta cuándo es mejor opción irse por un lado y cuándo por otro. ¿De acuerdo? Entonces, este es un ejemplo donde no es conveniente. Otra situación donde no es conveniente, porque, miren, por ejemplo, esta integral de una sola expresión se nos vuelve en 2. Y esta, por ejemplo, coseno de 2x y seno de 2x, si bien se pueden desarrollar, tienen una complejidad más alta que si intentamos solucionar esta integral por métodos de integración. ¿Listo? Por métodos de integración, sí. Ahora en verde, fíjense en verde, dice, no se puede, no se puede, aquí hay un doble, no se puede. Bueno, vamos a verlo así. No se puede simplificar utilizando propiedades para llevarle una integral inmediata. Porque es que hay casos donde simplemente la función es que de entrada no permite hacer esa simplificación. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos esta integral, ustedes debieran hacer esta integral, la integral de 3x al cuadrado multiplicado por x al cubo, por e a la x al cubo. Esta función no se puede simplificar, no hay manera de simplificar, ¿de acuerdo? No hay camino que ustedes me dijeran, no, es que yo aquí voy a factorizar tal cosa, o aquí tal vez si yo le cambio aquí tal. No, esta función no es simplificable. Entonces, esa es otra situación donde, por ejemplo, estas dos integrales que yo les muestro se hacen por sustitución y se hacen en un paso. Pero simplificar esto no es posible. Entonces, aquí esta es una candidata excelente para utilizar el método de integración por sustitución. Esas son algunas situaciones por las cuales utilizamos los métodos de integración. ¿De acuerdo? Entonces, otra situación que se puede presentar es que no toda función es integrable, estudiante. Cuando nosotros estábamos en cálculo diferencial, en cálculo de derivadas, bueno, habían ciertas condiciones, ¿no? Pero digamos que si yo les daba cualquier función, ustedes la podían encasillar si utilizaban la regla del producto, la regla del cociente o la regla de la cadena. Toda función que yo les diera, ustedes la podían integrar y sabían que a algo llegaban. A alguna cosa llegaban, pero llegaban a la derivada, cuando estamos en derivada. La situación es que en cálculo integral, la integral, a veces hay funciones que efectivamente es que ni siquiera se puede integrar. No es posible, ¿sí? Dice, no toda función es integral. Existen funciones que no son integrales por métodos usuales y se llaman integrales no elementales. Por ejemplo, esta integral, si ustedes ponen a alguna persona a integrar esto, va a chocar con el hecho de que no va a saber ni siquiera qué método usar y ni siquiera es posible integrar, ¿sí? O sea, no hay métodos que me permitan a mí utilizando ni sustitución trigonométrica, ni por partes, ni fracción, nada. No se puede integrar. Entonces, eso es como para tener cuidado. Me parece importante que ustedes lo sepan. Entonces, cuando vamos a querer hacer la integral inmediata, la integral definida, o sea, que tenga límites de integración, tenemos que utilizar las series de Taylor para desarrollar esa integral. Que eso es un tema ya que le concierne a los métodos numéricos.
Bien, estudiantes. Entonces, les voy a explicar el método de integración por sustitución. El método de integración dice lo siguiente, que si yo tengo una función integral, una integral de una función compuesta, regularmente se ve compuesta, esta es más o menos la notación. Siempre se va a ver de la siguiente manera. Así como cuando yo les decía, estudiantes, el método de integración, el método de derivación por regla de la cadena, la derivación por regla de la cadena, a ustedes les pedía que hubieran, que la función fuera una función compuesta. Eso pasaba en la regla de la cadena. En el método de integración por sustitución ocurre lo mismo. Necesitamos una función compuesta, la cual es f compuesto g. Esta es la función compuesta. Pero también se necesita que haya un pequeño dato de más, que es que la derivada de la función interna aparezca en la expresión. Eso es muy necesario. Que la derivada de la función interna, la derivada de g, aparezca en la expresión. Entonces, si la función interna es g de x, su derivada, su derivada la pueden ver ustedes, disculpen, su derivada la pueden ver ustedes aquí en color verde. Esto es algo que es necesario para implementar el método. A veces, no quiero meternos mucho en ese tema, pero a veces uno puede crear que puede hacer aparecer esta función externa. La derivada de la función interna la puede hacer aparecer utilizando pues ciertas propiedades. Eso es posible. Pero vamos a los ejemplos, bueno, terminamos con el método de explicar. Entonces, el método de integración por sustitución pide que haya una función compuesta y que la derivada de la función interna esté en la expresión. Lo que hacemos es lo que hicimos, igual lo que hicimos ahorita, que es u igual a g de x, ¿cierto? Le ponemos un nombre a la función interna y después la derivamos. Derivamos u igual a g de x, la derivada entonces, este d indica derivación, derivada de u, entonces sería la derivada g', ¿cierto? Y despejamos este de x. O sea, la invitación es a que ustedes despejen este de x. ¿Y este de x dónde está? Aquí. Y después, cuando implementamos el método, simplemente reemplazamos. ¿Qué debemos hacer? Decimos, la integral de f de g de x por la derivada de g de x por dx es igual a la integral de f de u en vez de g de x. Quitamos de x y ponemos u, y después ponemos g' de x, la dejamos quieto, y este de x de acá lo vamos a reemplazar por todo esto. Yo sé que ahorita es un poquito complejo, esta es la estructura del método. Ya les explico con unos ejemplos. Entonces, el de x lo reemplazamos y lo ponemos acá. ¿Sí? Eso hace que este g' y este g' se cancelen y quede solo la integral de u por du. ¿De acuerdo? ¿En qué consiste el método? En que miren esta expresión lo larga que es. Sé que la integral de f evaluada g de x por g' de x por dx era muy larga y compleja, pero nosotros la podemos llevar a una función más sencilla. Todos estos pasos es para llegar a una integral más sencilla. Y es igual a f de u. Y después, después devolvemos la variable. Entonces, estudiantes, vamos con nuestro primer ejemplo. Supongamos debemos integrar esto. ¿Sí? La invitación al inicio sería que ustedes... bueno, hay otra cosa importante. La guía de actividades les solicita y les exige a ustedes que utilicen métodos de integración, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes se dan cuenta de esta expresión, no hay forma como de cancelarla, ni de factorizarla, ni de hacerle nada para integrar. Si ustedes buscan una tabla de integrales inmediatas, no encuentran esto. ¿Sí? Entonces tenemos que hacerle algo para poder integrar. Pero nosotros sí sabemos cuál es la integral del coseno. Estudiantes, me gustaría me dijeran en el chat si recuerdan cuál es la integral del coseno. Integrales que por supuesto ustedes deben saber de memoria, menos las trigonométricas básicas. ¿Cuál es la integral del coseno? Fernando me dice seno, Luis Abraham me dice seno. Están cerca, los dos están cerca, pero no es.
¿Cuál es la integral del coseno? No, Luis, no, la integral del coseno es menos seno, con negativo, menos seno. No, no, mentira, sí, la integral del coseno es seno, o sea, porque en derivar, la derivada del coseno es menos seno. Es seno positivo, no, es seno positivo, estudiante. Discúlpenme que ese sí es error mío. La que queda, bueno, listo. ¿Y cuál es la integral del seno? Digo, sí, la integral del seno. Perdón, Juan. ¿Cuál es la integral del seno, estudiantes? La integral del seno de X. Menos coseno. Efectivamente, cuando es integral, cuando estamos integrando, el que queda negativo es el coseno. Cuando estamos integrando. Cuando estamos derivando, el que queda negativo es el seno. Entonces, sí, muy bien, estudiantes. Error mío, error mío. A ver, me corrijo, Juan Fernando y Luis tenían razón. Es seno positivo. Bueno, entonces, ya siendo conscientes que la integral del coseno sabemos que es seno, si esto fuera la integral de coseno de x, ya sabríamos que es seno. Pero es que hay un problema. Este 2 está aquí metido. Y este 2 aquí me está estorbando. Para ser una constante yo puedo sacarlo, ¿cierto? Pero este 2 igual me sigue molestando. Entonces, es ahí donde utilizamos el método de integración por sustitución. Entonces, aquí en este cuadro arriba, está la estructura del método de integración por sustitución. Lo primero que dice es, a la función interna, llámela U. U es igual a g de x. ¿Quién es g de x en este ejemplo, estudiante? ¿Quién es g de x? ¿Cuál es la función interna? 2x. Muy bien. 2x, estudiante. Entonces, a 2x lo llamo U y lo escriben aparte. Esto debe ser escrito aparte. ¿Sí? No es que no se supone, sino se escribe. U es igual a 2x. Lo siguiente que nos dice el método es coja eso y derive. Ponga de U es igual a la derivada de 2x. ¿Cuál es la derivada de 2x, estudiante? Muy bien, Santiago. Entonces, yo tomo U igual a 2x y lo derivo. De U es igual a 2 por dx. Siempre le ponemos esta d que indica derivación y siempre le agregamos este dx. Siempre, estudiantes. Entonces, ya tenemos el primer paso, que era U. El segundo paso es este. El tercer paso que nos pide el método de integración por sustitución es de esta expresión, despejar el de x. Entonces, si yo despejo el de x, me queda así. De x es igual a du sobre 2, porque este 2 que está multiplicando lo paso aquí a dividir. Ya tengo los tres elementos, los tres pasos que me pide el método de integración por sustitución. Lo que les decía, esto es como una receta de cocina. Ustedes tienen sus ingredientes listos. Ustedes tienen sus ingredientes listos y con sus ingredientes ya listos, lo que hacen ustedes estudiantes es empezar a armar o a cocinar, en el caso de la cocina, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice el método? Escribimos todo igual. Esta expresión de aquí abajo es lo mismo que estamos ahí. Luis, el método de integración por sustitución es el inverso a la regla de la cadena. Aquí no estamos derivando. O sea, esta función la estamos integrando por método de integración por sustitución. Aquí estamos implementando el método de integración por sustitución, no estamos derivando.
Pero sí es verdad que el método de sustitución es el inverso a la derivación por regla de la cadena. Entonces, fíjense acá, estudiantes, lo que tenemos nosotros. Esta expresión de aquí abajo es esta misma, es lo mismo, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué nos pide el método de integración por sustitución? Dice, método de integración dice que cuando la variable, la función interna, quito el de x, lo quito y pongo u. U es igual a 2x. Entonces, ¿ven este 2x? Quito este 2x y en vez de 2x voy a colocar una u. Estas dos cosas son iguales, ¿no? Esta expresión es igual a esta. Quito el 2x y pongo una u. Y después la regla de la cadena me dice, ve este 2x, quiero que se fijan en este dx, este de acá, este de x, lo que yo voy a hacer es quitarlo y lo reemplazo por esta expresión. Si 2x es igual a du sobre 2, entonces este 2x lo quito y pongo du sobre 2. ¿Ven? O sea, es reemplazar. El siguiente paso es reemplazar el 2x y el de x. Y me queda esta expresión. Después ustedes se imaginarán que este 2 que está multiplicando por este 2 que está dividiendo se cancelan. Yo cancelo este de arriba con este de abajo, se cancela y llego a esta expresión. Coseno, la integral de coseno de u por du. Aquí es donde me sirve eso que ustedes me dijeron. Que ustedes yo les pregunté, ¿cuál es la integral de coseno? Solo el coseno. Coseno sin nada más. ¿Cuál es la integral del coseno? Ustedes me dijeron, acertadamente me dijeron, profesor, la integral del coseno es seno de x. Pero es que acá arriba yo no puedo utilizar esa información porque estaba atorado con esto, con este 2 y este 2x. Pero utilizando el método de integración de la por sustitución, yo hice un cambio variable, unos cambios de variables, y encontré que transformé esta expresión en la integral de coseno de u por du. Aquí ya puedo utilizar lo que yo ya sé, que la integral de coseno de u es igual a seno de u. Coseno de u por du es igual a seno de u más c. De eso se trata el método de integración por sustitución, en tomar una función algo compleja, que tenga una función compuesta, hacerle todo este tratamiento y llegar a una función más amigable y más sencilla, a una integral inmediata. La integral del coseno de u es seno de u. Pero el método no termina acá. Ustedes deben devolver, estudiantes, deben devolver la sustitución que hicieron. ¿Recuerdan que u es igual a 2x? U es igual a 2x. Pues ustedes, u vuelve a ser 2x. Entonces deben volver su función, que antes era u, vuelve a ser 2x. La respuesta correcta a este ejercicio sería esta. Esto es igual a seno de 2x más c. Esta es la respuesta de la integral. El método de integración nunca cambia, depende de la función, pues cambia dependiendo de la función. Ya les voy a mostrar, por ejemplo, este ejemplo, ¿sí? Pero el método de integración por sustitución siempre tiene esta estructura del método. O sea, digamos que sí, el método no cambia. Siempre, desde que estén las condiciones, desde que estén las condiciones de implementar el método de integración por sustitución, ustedes siguen estos pasos y esto los ayudaría a desarrollar el ejercicio. Pero cambia dependiendo de la función, cuáles son los elementos. Estudiantes, vamos a ver este ejemplo. La integral de 3x al cuadrado multiplicado por e elevado a la x al cubo por dx. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes, estudiantes, cuando vayan a desarrollar este ejercicio? Lo primero que podrían hacer es, pues, me parece conveniente que ustedes intenten simplificar. Este ejercicio acá no tiene simplificación. Yo no puedo ni factorizar, ni utilizar una identidad, ni usar una identidad trigonométrica. No se puede simplificar esta función de tal forma que la vuelva una integral inmediata. Ese sería el primer paso. Pero entonces yo identifico dos cosas bien interesantes. Muy bien, Luis. Que yo tengo una función compuesta. Porque ven que acá hay una función e elevado a x al cubo es una función compuesta. Y Luis hace muy bien indicando que en ese caso u es igual a x al cubo.
Pero hay una situación que nos pide la regla de la cadena. La regla de la cadena nos dice es que se debe procurar que la derivada de la función interna aparezca en la expresión. Debe aparecer. Entonces, díganme cuál es la derivada de x al cubo, cuál es la derivada de x al cubo. La derivada. Muy bien, Santiago. La derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. Lo que dice José Luis y Santiago está bien. Pero da la caso, no mentiras, solo Santiago, por ahora. Bueno, José Luis también porque imagino que ese 3x2 quiere decir que el 2 está elevado a x está elevado a la 2. Pero quedémonos con la versión de Santiago que está muy completa. Eso, bien José Luis. Efectivamente. Da la casualidad, miren estudiantes, des en cuenta que lo que dice, yo les pregunté a Santiago, bueno, a todos, ¿cuál es la derivada de x al cubo? La derivada, por eso les decía, los molesto tanto con que deben saber derivar. La derivada es de x al cubo. ¿Cuál es la derivada? Y Santiago me dice, y Santiago y José me dicen que la derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. La pregunta es, estudiantes, ¿la derivada aparece en la expresión? O sea, en esta expresión, ¿ustedes ven que aparece 3x al cuadrado en alguna parte? Efectivamente, mírenla ahí. Entonces, ustedes al ver esta situación, y como ustedes son buenas derivando, son buenos derivando, ustedes siempre deben procurar ver ese tipo de cosas. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, estudiantes, miren, acá U es la que está en rojo, 3x al cubo. Entonces yo digo U es igual a 3x al cubo. Bien. Después derivo 13 u igual a x al cubo. Lo derivo y eso me da. Y les pido por favor, no olviden esta D, esta letra D, y al final ponerle de x. Siempre se hace así. Entonces, du es igual a 3x al cuadrado. ¿Listo? Entonces cojo el u y lo derivo. Y despejo el de x. Lo debo despejar. Y nos queda así. Entonces, si yo despejo de x, lo despejo acá, este 3x al cuadrado que está multiplicando, lo paso aquí abajo a dividir. No es más lo que se acaba de hacer, estudiar. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos en ese caso. Ya tenemos nuestros ingredientes, procedemos a integrar. Entonces, la integral, ¿qué nos dice? Nos dice, esta expresión de arriba es esta misma de abajo. Yo la bajo, o sea, la bajo, la paso de aquí arriba a aquí abajo, para que ustedes vean que esto es una igualdad. ¿Listo? Entonces, la integral de 3x al cuadrado por e elevado a la x al cubo por dx, el primer paso es este de acá, este que está en rojo, quito el 3x al cubo y pongo u. Mírenlo acá. Si ven, en vez de 3x al cubo, lo que hice fue escribir todo igual, pero en vez de 3x al cubo, escribo la letra u. Después de eso, ¿qué hago? Después lo que hago es que lo que me sigue diciendo el método es que este de x de acá, ¿ven este de x en negro? Este de x en color negro, yo lo quito el de este de x en negro y pongo esta expresión de x es igual a todo esto. A de u sobre x al tú. Entonces simplemente se sustituye. Muy bien, Luis. Entonces, lo único que hago es eso. Quito el de x y pongo el de x que tengo acá, que es de u sobre 3x al cubo. Da la casualidad, estudiantes, ¿qué es lo que pasa? Que mira, que acá tenemos multiplicando 3x al cubo, está multiplicando acá 3x al cuadrado, multiplicando acá 3x al cuadrado, dividiendo. ¿Qué es lo que hago yo con eso? Lo cancelo. Este de acá lo cancelo, este lo cancelo, el que está arriba lo cancelo con el de abajo, y esto llego a esta expresión, la integral de e a la u por du. Entonces, si ven que miren, esto bastante complejo, una integral de cierta complejidad, o sea, que se larga, que uno dice por dónde yo la integro,
Utilizando el método de sustitución, yo lo arrastré esta función hasta llevarla a una integral terriblemente sencilla. Estudiantes, ¿cuál es la integral de e a la u por du? ¿Cuál es la integral de eso? Santiago nos dice que es e elevado a la x al cubo. No, sí, pero no. Porque yo lo que estoy preguntando es cuál es la integral de e a la u por du. La integral de e a la u por du es e a la u más c. ¿Por qué? Porque la variable es u, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo integro la función, en la función e a la u por du o e a la x por dx, siempre es la misma función. Y eso pasa en derivadas e integral. Lo que dice Santiago, pues la situación es que uno devuelve la variable. Entonces, aquí el ejercicio está casi terminado. Lo único que se debe hacer es u vuelve a ser x al cubo. Y esta sería la solución al ejercicio. Regularmente esto siempre se cancela. O sea, por eso se pide que la derivada aparezca en la función. Porque al hacer este mecanismo, siempre la idea es que la derivada que había aquí en la función original, que era el 3x al cubo, se va a terminar cancelando con la derivada, con la derivada que uno generó. Entonces, siempre eso regularmente se cancela. Sí, es como, así funciona el método para que salga bien y funcione. Por eso se pide que la derivada esté en la integral. ¿Listo? Bien, y así queda la función. Vamos a hacer unas conclusiones rápidas de este método. Entonces, derivación con regla de la cadena. Si yo tengo la función seno de 2x y yo la derivo, en esta sección estoy derivando. Aquí a la izquierda estoy derivando. Entonces, y es igual a seno de x evaluado en 2x. Si yo lo derivo, hago la derivada, llego a esto. Y prima es igual a 2 coseno de 2x. Ahí estoy derivando. Pero si ustedes tomen esto y lo integren, ¿se acuerdan que yo les decía que la integración es el inverso de la derivación? Si yo tomo esta función y la derivo, me da esto. Pero si yo integro esto, si yo integro la integral de 2 coseno de 2x, yo debo volver a mi función original, que es esta. Fíjense acá. Cuando yo derivo, encuentro esto. Si yo tomo esto y lo integro, debo devolverme. Y efectivamente, la integral de esa expresión es esta de acá. Entonces me estoy devolviendo. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, hagamos otro ejemplo. Entonces, y es igual a e elevado al x al cubo. Esa es la función. ¿Sí? Si yo la derivo, llego a 3x al cuadrado por e elevado a la x al cubo. Pero si yo integro esta función, la integro, fíjense acá, si yo tomo esa función y la integro, efectivamente me devuelve. ¿De acuerdo? Eso es lo que ocurre cuando estamos derivando. ¿De acuerdo? Entonces, para que ustedes tengan una percepción ahí de que efectivamente son inversos. Ya con estos estudiantes vamos a exponer el segundo método que vamos a tratar en esta web. Yo explico el de método de integración por partes y ya la otra semana alguno de los docentes de la red de curso va a desarrollar los otros dos métodos que hacen falta, ¿de acuerdo? Método de integración por partes, ¿sí? Entonces, para el método de integración por partes yo necesito tener claro lo que es la derivación de un producto. Así como la regla de la cadena era el inverso al método, a la derivación por la regla el método de sustitución es el inverso a la regla de la cadena. El método de sustitución que les acabo de explicar es el inverso a la regla de derivación por la regla de la cadena.
El método de integración por partes tiene una relación similar. El método de integración por partes es el inverso a la derivada de un producto. Entonces, la derivada de un producto, vamos a buscarla rápidamente. Vamos a ver si esto no se demora mucho. Aquí está. Aquí está, aquí está, aquí está. Este era el método de integración. Cuando yo les pedía a ustedes, si yo les pidiera a ustedes derivar un producto, la multiplicación de dos funciones, la derivada de la multiplicación de dos funciones, escoja el primero y multiplícalo por la derivada del segundo. O sea, G', miren, el prima indica qué deriva. El primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero. Eso se hacía en el método de integración por sustitución. Por la derivada de un producto. ¿Listo? La derivada de un producto. Pero ahora lo que queremos hacer es la derivada de el inverso a la... Ah, miren, me puse a devolverme si aquí lo tenía. Esta es la función. Y es igual al producto de dos funciones. La multiplicación de dos funciones. Si yo lo quiero derivar, yo hago el primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero. Fíjense que acá el prima quiere decir derivada. Entonces, estudiantes, veamos este ejemplo. Vamos a derivar. Si yo tengo una derivada acá, aquí hay un producto, le agregué esta suma como para que no vean que todo siempre es igual. Entonces, acá hay un producto de dos funciones. Es menos x multiplicado por coseno de x, ¿cierto? Así que aquí ya tenemos un problema. Que este coseno debería ser verde. No, este verde. Denme un segundo, estudiantes, que esto es para que ustedes no se pierdan más adelante. Vamos a dejarlo hasta ahí. Yo creo que con eso ya no hay problema. Entonces, estudiantes, acá hay una multiplicación de dos funciones, ¿cierto? ¿Cuáles son las dos funciones, estudiantes? La primera función es menos x y la segunda función es coseno de x, ¿de acuerdo? Exacto, Juan. La primera función es menos x. ¿Y la segunda función cuál es? Coseno de x. Muy bien. Están multiplicando. Ahí hay una multiplicación, estudiante. Hay una multiplicación. Entonces, vamos a ir a tomar esto, apuntar el láser. Listo, ahí está la multiplicación. ¿Qué me dice el método? El método nos dice lo siguiente. Si yo tengo una multiplicación, cojo el primero y lo dejo quieto. Y lo multiplico por la derivada del segundo. La derivada del coseno es menos c, ¿cierto? Voy aquí. Cojo el producto de funciones. Fíjense en el código de colores. Aquí hay una función multiplicada por otra. El primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero. Entonces el primero es menos x y el segundo es menos coseno de x. Entonces el primero por la derivada del segundo, más más, la derivada del primero, f' de x, ¿cuál es la derivada de menos x? Es menos 1. Por el segundo quietico. ¿Listo? Así se implementa el método cuando yo voy a derivar un producto. Y la derivada del seno es coseno, ¿cierto? Después aquí lo único que he hecho es destruir paréntesis. ¿Sí? Aunque acá... miren, este menos de la x con este menos del seno se vuelve menos por menos nada más, queda positivo. Y esta expresión queda, y me queda esta expresión. Aquí simplemente estoy derivando. ¿De acuerdo? Porque miren, este menos coseno de x más este coseno de x positivo se cancelan y me queda x por seno de x.
O sea, les voy a explicar ahora cómo es la estructura del método. Aquí yo pues puedo llegar a entender que algunos de ustedes puedan, digamos, de alguna manera perderse un poco, ¿cierto? Porque estoy explicando solo la estructura. Entonces, el método de integración por partes es un poquito, tiene un poquito más de ciencia que el método de integración por sustitución. Y cuando ustedes van a integrar, siempre tiene esta forma. Es una función multiplicada por la derivada de otro. Numerador con denominador. No tengo claro, Luis, lo que me estás preguntando. Pero vamos a seguir con la webconferencia y al final te ayudo con esa duda. Como para que toda la grabación quede como en un orden establecido. Y ya, ahorita cuando pausemos la grabación puedo volverme y revisamos ese tema que me preguntas. Entonces, ¿cuál es la estructura para utilizar el método de integración por partes? Debe haber una multiplicación de funciones, donde debe haber una función f de x por la derivada de otra función que no conocemos. O sea, es una función multiplicada. O sea, es la multiplicación de dos funciones. Pero da la casualidad que una función es la derivada de otra, de una g de x. Entonces, lo que nos dice el método es que tengo la función f de x multiplicada por g' de x. Dice el método lo siguiente. Elección de las partes. ¿Por qué se llama neto integración por partes? Porque uno coge partes y les pone nombres. Coge una parte de la función y la llama de un nombre y coge otra parte y le pone otro. Entonces, uno lo que hace es lo siguiente. Dice u es igual a f de x. O sea, a una parte de la expresión que está aquí la llama u. El método de sustitución nosotros utilizamos u igual a f de x. Utilizamos la u para referirnos a la función interna. Aquí en el método de integración por partes seguimos utilizando u, o sea, nos valemos de la u, pero no funciona de la misma manera. Aquí u es igual a f de x. Tomamos una parte, o sea, digamos que hay dos partes. Los voy a explicar de esta manera. Esta expresión tiene dos partes, la que está en rojo y la que está en verde. Esta que está en rojo es una función y esta es una parte, la función roja es una parte y la función verde es otra parte. Decimos a la primera parte le llamamos igual, u igual a f de x, ¿de acuerdo? Si yo digo que u es igual a la parte en rojo, digo u igual a f de x y la derivo. Digo, la derivada de u es igual a y la derivo. Le hago ese tratamiento. Después, a la parte verde la voy a llamar la parte de la integración, que es g' de x por dx. Entonces yo cojo la parte en verde, digo que esa la voy a llamar de B, así se llama. Así, solo siga, digamos que en este sentido hagan mi caso nada más. A una parte la llaman U y a la otra parte la llaman DB. ¿Listo? DB. Es igual al resto, a lo que sobra, que es C' de X por DX. La parte que tiene el DB se lleva a este DX. Si en este DX se lo lleva. Y a esta parte, que es la integración, la integramos. ¿De acuerdo? ¿Qué es integrarla? La integral de esta de b igual a g' de x por dx. Si yo la integro, si yo le hago la integral, me queda b igual a gx. ¿Por qué? Porque la integral cancela este d, cancela este x y le quita este primo. Y me queda b. Yo sé que es un poquito aquí enredado, pero con los ejemplos se ve más claro. Lo que quiero es que ustedes, sí, se devuelven. Exacto. Lo que quiero es que ustedes entiendan que en la integración por partes, uno coge la expresión y la parte en dos. A una le dice u y a otra le dice db. A lo que yo haya hecho que es u, lo derivo. A lo que yo haya hecho db,
lo integro. ¿Listo? Después la fórmula dice lo siguiente. Si yo tengo esta expresión, yo cojo. Si yo digo que u es igual a fx de x y de b es todo lo que está en verde, yo digo que la integral de u por db es igual a u por b menos la integral de b por du. ¿Sí? Entonces, digamos que este cuadrito arriba es la materia prima para implementar el método. ¿Por qué? Porque la fórmula de la integración por partes es esta que yo les estoy señalando acá. A ver si se las puedo señalar con... Esta es la fórmula de la integración por partes. Fijémonos si contamos con todo el material que necesitamos para implementarla. La fórmula nos dice que necesitamos U. ¿Quién es U? U es fx. Después me dije, es que usted necesita también B. B, aquí se lo tengo. Ya lo tengo anotado de B. Menos la integral de B. ¿Quién es B? Aquí la tengo. ¿Y quién es de U? Mire, acá la tengo. Entonces uno utiliza de todo en este método. ¿Listo? ¿Qué les voy a...? Bueno, digamos que cuando yo estaba haciendo mi pregrado en matemáticas, pues las evaluaciones eran presenciales, ¿no? Y uno pues tenía estas fórmulas, las tenía que aprender. Digamos que esta fórmula no es como tan intuitiva que uno se la acuerde siempre de cuál es. Entonces uno como que en la universidad, los mismos profesores, uno estudiando, hay algunas frases para aprenderse estas fórmulas. Por ejemplo, la método de integración por partes, nosotros, o sea, lo que yo recuerdo que utilizaba era lo siguiente. Entonces, la integral sería, miren, aquí ya está el reemplace. Miren, si la integración por partes dice u por b menos la integral de p por du, ¿quién es u? F de x, mírenlo acá. ¿Quién es b? B es g de x, mírenlo acá. Menos la integral de b, ¿quién es b? G de x. ¿Quién es du? Du es la derivada de f' de x por dx. Pero entonces uno, para acordarse de esto, de esa fórmula que es un poquito extensa, utilizamos estas frases. Hay varias, pero digamos que a mí la que más me gustaba era esta porque tenía mucho sentido. Para recordar el método de integración por partes, uno decía que uno se acordaba de esta frase. Una vaca menos la vaca de uno. Fíjense por qué esta frase es muy buena. Porque la primera variable es u, de una. La B de vaca. Entonces, U por B, una vaca. U por B, una vaca. Menos, aquí está el menos, el símbolo de integración es como una L. Entonces, menos, acá está el menos, la vaca, que es B, menos la integral de B por DU, menos la B de vaca por DU, DU. Entonces, fíjense en los colores, que eso sirve a recordar por si se les cae el internet, están estudiando y en la mitad del método de integración por partes, ustedes se les cae el internet para averiguar la fórmula y se tienen que aprender la de esta de memoria. Entonces, una vaca menos la vaca de uno. ¿Listo? Esto es como para no hacerlo como tan asustador, tal vez, como tan complejo. Es bastante sencillo y por eso les voy a traer un ejemplo. Vamos a hacer dos ejemplos y ya con esos dos ejemplos terminaría. Entonces, estudiantes, yo lo que les digo es que vamos a utilizar el método de integración por partes, que mírenlo acá. Esta es la estructura del método de integración por partes y acá está la tabla que nosotros siempre utilizamos. Yo les digo, necesitamos definir quién es U y lo derivamos, definir quién es DB y lo integramos. Entonces, estudiantes, me gustaría que me ayudaran acá, me dijeran, ¿cuál consideran ustedes que podríamos tomar aquí como U? ¿Cuál parte tomarían ustedes como U? X. Sí, muy bien. Entonces ustedes dicen U. Qué feo, porque salen todos de uno. No me gustaría hacer eso. Bueno, muy bien, pero entonces me va a ayudar de ustedes. Entonces, listo. Entonces voy a hacerle caso a lo que ustedes me dicen. Vamos a decir que U va a ser X. O sea, el que va a ser las veces de U, vamos a llamarlo X. Entonces aquí puedo utilizar aquí el esfero. Entonces, U es igual a X. Muy bien, estudiante. ¿Quién va a ser el DB? ¿Cuál ustedes elegirían como DB?
seno de X, muy bien. Entonces usted pone acá seno de X. ¿Qué le falta a ese seno de X, estudiantes? Son dos partes. Miren acá qué es lo que pasa con cuando uno con el de B siempre va a llevarse este de X. Siempre. Si ustedes dicen que de B es igual a seno de X, quiere decir que ustedes, este seno de X, necesariamente le tienen que poner el de X. Entonces, vuélvanme a decir, estudiantes, en el chat. ¿Cuál es dB? ¿Cuál sería dB? Muy bien, José Luis. Seno de X con el de X. Entonces le pongo acá el de. Me quedó como un poquito feo. Voy a quitar este. Esa D no me quedó bien. Entonces, pluma. De X. Ahí está. Muy bien. Entonces, dB es seno de X por dx. Ahora, si yo digo que U es igual a X, entonces, ¿qué le hago a ese U? ¿Lo derivo o lo integro? Si U es igual a dx, si U es igual a X, yo lo derivo. Entonces, la derivada de U es, la derivada de X es 1 por dx, estudiantes. Así como el de X arriba no lo olvidamos, aquí también ponemos el de X. 1 por dx. Muy bien, José Luis. Muy bien. Y acá, vamos ahora a integrar. Entonces, la función, ¿quién dije yo que era db? Db dije que era seno de X por dx. O sea, db es todo este pedazo. Borrador. Acá. Este. Db es todo esto. Sí, db es todo esto. Entonces, ¿cuál es la integral de seno de X? Menos, muy bien, porque ya de una vez le añaden el signo, que es menos coseno de X, menos coseno de X. Eso me quedó horrible, pero se entiende. Coseno de X. Con esos estudiantes que acabamos de hacer, ya tenemos la materia prima para desarrollar nuestro ejercicio, para implementar el método. ¿Sí? Ya tenemos quién es U, ya tenemos quién es DB, ya tenemos quién es U, ya tenemos quién es DU, ya tenemos quién es DB y ya tenemos quién es B. Ya tenemos esas cuatro cosas que vamos a utilizar. Creo que uno no utiliza como que es esta, pero bueno. Entonces uno ya empieza a armar. Esto es lo que les decía, es como cocinando. Prepara uno sus ingredientes, cuando ya lo tiene todo picado, todo listo, todo preparado, ahí se empieza a mezclar y a terminar de cocinar. Entonces, esta expresión de acá es esta misma de aquí arriba. Lo único que acabo de hacer es simplemente bajarla para que ustedes, si yo les hablo, lo tengan ahí cerquita. Voy a hacer la integral de X por seno de X por dx. Entonces, ¿qué me dice el método? Me dice, no tengo el método por aquí, no. Aquí rápidamente. ¿Qué es tomar esta, alguna de estas? Esta. ¿Cómo hago? Dejémosla aquí al lado. No. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? No, háganme un favor, estudiantes, para que esto quede bien. El método de sustitución, háganme un favor y anótenlo en una hoja o cómo hago, cómo hago, cómo hago. Creo que ya sé cómo. Denme un segundo porque, o sea, lo que quiero es que ustedes lo tengan ahí de primera mano anotado. Entonces es esto.
Es que todo esto debería estar en la diapositiva, en todos esos diapositivos de abajo. Acá, pongámoslo aquí. Bien. Yo quiero que no lo pierdan de vista porque esto es importante. Control V, Control V. Listo, ahí. Esta presentación, estudiantes, cuenta con 220 diapositivas. Por eso es un poquito difícil cuadrarlo. Pero vengan a ver si ya lo tenemos, lo que quería hacer. Aquí ya está. Fíjense que abajo, digamos que entre comillas les dejo es que soplete suena feo, como la fórmula, sí. Entonces, nosotros necesitamos utilizar esta fórmula que ustedes ven aquí abajo. Se la señalo con el puntero. Ven esta fórmula integral de U por dB es igual a U por B menos la integral de B por du. U por B menos la integral de B por du. Entonces vamos a armar ahora sí nuestra integral. Esperen un segundo. Hago esto de acá. Listo, vamos a armar ahora sí nuestra integral. Entonces, lo primero que me dice la fórmula es, primero ponga U por B. Entonces, ¿quién es U? U es X, ¿no? Entonces pongo X. U por B. Porque mira, acá la integral dice que esto es igual a U por B menos la integral de B por D. Entonces, yo lo que hago es, primero pongo U. Pero ¿quién es U, estudiantes? U es X. Después, ¿quién es B? U por B. ¿Quién es B? Es menos coseno de X. Aquí José Luis, mira, aquí ya los estudiantes me están ayudando. José Luis, Jenny, muy bien. Muy bien lo que dice José Luis, efectivamente. U por B. Bien. Después, ¿qué sigue? ¿Ven este signo negativo? Uno pone el menos, siempre pone el menos. No importa qué pase, el método exige que le pongan aquí negativo. Menos la integral, ponemos el símbolo integral. Miren, este símbolo integral lo ponemos acá y ponemos aquí B. ¿Quién es B? B es menos coseno de X, ¿cierto? ¿Cómo? Porque mire, la integral de B, ¿quién es B? Menos coseno de X. Por du. ¿Quién es du, estudiantes? Du es igual a dx, ¿sí? Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Aquí lo único que estoy haciendo, ya que llegamos acá, lo único que voy a hacer es ordenar. Estos dos, pues este x aquí adelante queda como un poco feo, entonces esto me queda la integral de menos coseno de x más, ¿por qué más? Porque el menos de este coseno multiplicado por este menos de aquí me da más coseno de x por dx. Coseno de x por dx. ¿De acuerdo, estudiantes? ¿Qué es lo que pasa, estudiantes? Que, por ejemplo, aquí tenemos menos coseno de x por x más la integral de coseno de x por dx. Esta integral, estudiantes, esta integral ustedes ya la conocen. ¿Cuál es la integral de coseno de x? Esta vez para que no se dejen confundir de mí. Muy bien, Luis, muy bien, José Luis, muy bien, Juan Fernando, efectivamente. Entonces lo único que hacemos es derivar. Ah, bueno, aquí me faltó el más c, ¿no? Agreguémosle ya que estamos aquí. Más c. Vale. Bueno, sin el más c, porque me descuadra la diapositiva. Entonces, ese sería el ejemplo de, ese sería el ejemplo de cómo implementar la regla de el método de integración por partes. Vamos a hacer un último ejemplo ya para terminar, unas conclusiones y ya dejamos por el momento de esta manera. ¿Listo? Pero recapitulemos. ¿Cuándo nos sirve este método?
cuando tengamos una multiplicación de dos funciones. Regularmente siempre es cuando tengamos una multiplicación de dos funciones. Hay unas reglas para elegir. Algunos de ustedes tal vez se lo está preguntando, bueno, y profesor, ¿y yo cuál debo elegir yo como U y cuál debo elegir yo como DB? ¿Cuál es la regla o yo cómo sé? Porque aquí parece que yo lo estoy haciendo en orden, que U cojo la primera función y DB lo que esté de segundas. No siempre es así. Depende, a veces yo puedo haber hecho este ejercicio colocando diciendo que U es igual a seno de X. Puedo haberlo hecho, no hay nadie que me lo impida. Yo puedo haber dicho que U es igual a seno de X y DB es igual a X por DX. ¿Sí? Bueno, esas partes. Vamos a hacer otro ejemplo. ¿Listo? Aquí de nuevo aparece como si, ¿qué? Como si, ¿qué? Estudiantes. Aquí parece como si, de nuevo, U fuera la primera función. No siempre es así. Digamos que aquí lo hago por orden porque me parece como buena idea. Entonces, estudiantes, vamos a hacerlo aquí. Esta es la función. No, esto no lo puedo hacer. Este es el ejemplo que yo les quiero mostrar ahora. ¿Listo? Entonces, tenemos esta integral. Hago aquí una cosa. Aquí, esto. Porque no me gustaría que ustedes vieran las partes. Tan, tan. Para que ustedes vean el avance y no se pierdan de lo que estoy haciendo yo. Vamos a ver si con esa modificación rápida podemos trabajar. Pero estudiantes, debemos hacer esta integral, ¿cierto? Y acá tenemos, me gusta este ejemplo porque tiene una variación muy importante. Que por ejemplo, el método de integración les pido a ustedes que partan la función a integrar en dos partes. Una que le ponga U y otra que le ponga DB. Pero ¿qué pasa? Algunos de ustedes dirían, no, profesor, acá usted se equivoca. Yo no haría este ejercicio por partes porque, por ejemplo, ¿dónde están las dos funciones multiplicando? Porque acá solo tengo logaritmo natural de X, ¿cierto? Logaritmo natural de X por dx. Pero entonces, profesor, eh, yo necesito dos funciones para partir. Entonces, ¿quién tomaría aquí de U y quién tomaría de B? O sea, todos estos métodos yo se los explico como las formas generales. Hay unas variaciones en algunos casos donde ustedes pueden encontrarse, por ejemplo, con esto. Un estudiante con la explicación anterior se quedaría perdido, diría, ¿cómo así que nos dice que siempre hay dos funciones, pero acá solo hay una? Aquí está el logaritmo natural de X y solo el de X que siempre acompaña la integral. Entonces, el caso acá es que, por ejemplo, nosotros tomamos U igual al logaritmo de X, logaritmo natural de X, y de B, yo puedo tomar a de B como de X, ¿cierto? Digamos que es la función 1, función el número 1 de X. Si yo derivo el logaritmo natural de X, llego a que el logaritmo natural de X es 1 sobre X sobre de X,
esa es su derivada, y cuando yo integro de b igual a dx, eso me queda igual a b igual a x. ¿Listo? Si yo integro la integral de b igual si yo integro de b igual a dx, eso me queda igual a b por x. Me queda algo así, voy a dibujarlo. Está aquí en la pluma. Entonces yo integro algo así. De b es igual a la integral de dx, y este símbolo de integración con esta d se cancela, y este símbolo de integración con este símbolo de derivada se cancelan, y me queda b igual a x. ¿Listo? Entonces, ya con eso, con esto aquí tenemos nuestra materia prima para empezar a trabajar, para empezar a armar el método, ¿no? Estudiantes, una pregunta. ¿Ustedes pueden ver el borrador que tengo aquí en pantalla? O sea, cambié el símbolo, el signo de el puntero láser por como un borradorcito, ¿sí? Ah, listo. Es que en la antigua plataforma de webconferencia no se veían esas cosas, pero listo. Bien, entonces, ya tenemos la materia prima, lo que yo les decía, ya tenemos quién es U, quién es de U, quién es de B y quién es B. Entonces empezamos a armar. Entonces, ¿qué nos dice el método? El método de integración me dice, tome esto, entonces, primero es U por B, ¿cierto, estudiantes? U por B. Menos U por B. ¿Quién es U? Ah, bueno, devolvamos, sí, tenés razón. Entonces, U por B. ¿Quién es U? U es el logaritmo natural de X. ¿Y quién es B? B es X. Entonces, U por B. Menos la integral de B. ¿Quién es B? Este. Por du. ¿Quién es U? Este. Simplemente se reemplaza. U por B menos la integral de B por D. Después, ¿qué hago? Aquí creo que no he ordenado nada. Aquí, ¿qué es lo que pasó acá? Cancelo este X con este X de acá. ¿Sí? Cancelo este X con este X. Y me queda la integral, me queda acá la integral de dx. Entonces, logaritmo natural de dx por x es igual a la integral. Como este x y este x se cancelaron, me queda la integral de dx. ¿Cuál? La integral de dx se cancela este símbolo de integración con este derivación y me queda simplemente x. Entonces ¿me queda qué? Me queda, bueno, esta más bien es la integral de 1. Aquí adentro hay un unito. Se lo escribo para que se entienda. Aquí hay un 1 pequeño. La integral de 1 es x. Pero la S no, entonces queda, y así me queda la integral. Integral de x por logaritmo natural de x menos x, más la constante c. Así, este es solo otro ejemplo de integración por partes. ¿Qué es lo que pasa? Que eso es lo que yo les pido, que digamos, como de cierta manera tengan mente abierta cuando hagan los ejercicios, porque en algún ejercicio que ustedes hagan, no van a tener la estructura, puede que haya una pequeña variación que ustedes los haga dudar, pero yo confío que haciendo varios ejercicios pueden lograr. Aquí. Ah, listo. Déjenme que ya terminamos, estudiantes. Entonces, una pregunta que puede que le haya llegado a surgir a algunos de ustedes. Por ejemplo, ¿quién debería yo tomar como U? ¿Y quién debe? ¿Sí? Ustedes podrían decir, ¿y qué tal si yo tomo, el profesor tomó como U a una función? ¿Qué tal si yo tomo otra, la que yo quiera, como U? Aquí hay si quieren tómenle foto a esta imagen. Aquí hay como es una guía para que ustedes, ¿cuál van a tomar como U? Nos dice, nos ayuda a definir quién tiene prioridad de ser U, por lo tanto, saber quién es debe. ¿Sí? Entonces, lo ideal es que U siempre sea empezando una función trigonométrica inversa. Si yo tengo una función trigonométrica inversa, estudiantes, no es que le salga un seno y usted diga, ah, bueno, es que el seno voy a poner U
a seno de x. No. Ver este -1, si es una función trigonométrica inversa, ustedes van a tomar como u al seno, a la -1, tangente, secante a la -1. Las funciones trigonométricas inversas son el primer candidato a ser u. ¿Sí? Si en su ejercicio no hay una función trigonométrica inversa, entonces ustedes se van por los logaritmos. Buscan en su ejercicio si hay algún logaritmo, lo que sea, logaritmo natural, logaritmo base b, logaritmo en lo que sea. Si no hay una trigonométrica inversa, entonces el siguiente candidato a ser u serían los logaritmos. Entonces, u es tal cosa y entonces el resto, lo que quede, es de b. Después, acá, la A indica que debo seleccionar la función algebraica. Entonces, si ustedes no hay ninguna trigonométrica inversa y no hay ningún logaritmo, el siguiente candidato a ser u, a ser definido como u, serían las funciones algebraicas como x al 5, 2x al cuadrado menos 3, 3x más 2. Cualquier trigonométrica, cualquier algebraica sería el nuevo u. O sea que si ustedes, por ejemplo, tienen una función donde esté 2x a la 3 menos 5, esto lo toman como u y al resto lo toman como db. Después las trigonométricas normales. Entonces, si en su ejercicio no hay ninguna trigonométrica inversa, no hay ninguna logarítmica y tampoco hay estudiantes, no hay una algebraica, entonces ustedes se van por las u, dicen que u va a ser las trigonométricas normales, seno, coseno, tangente, secante, cosecante, cotangente. Y el final, las que son exponenciales, todo lo que sea e a la x, 2 a la x, a la x. Esta, por eso se llama hilate, porque miren, I indica primero las funciones I de inversas, L de logaritmas, A de algebraicas, T de trigonométricas y D de exponenciales. Eso es como para que ustedes lo recuerden, ¿no? Esa es la forma de elegir el U. Se los pongo en un ejemplo para que, entre comillas, demostrárselo. Estos son los dos ejercicios que yo hice por el método de integración por partes. En el primer ejemplo, que fue el ejemplo de x por seno de x, miren que yo tomé a u como... Yo tomé a u como x. ¿Por qué? Porque en este primer ejercicio no había ninguna trigonométrica inversa. No había. Después busqué logarítmicas. En mi primer ejercicio no había ninguna logarítmica. No la vi. Entonces, si no había logarítmica, entonces no la tengo. Después algebraica. Ah, miren que acá x es una función algebraica. Entonces, por eso yo dije u es igual a x y lo que reste, el resto de para allá es de b. Así es la argumentación acá. Después tengo que hacer la integral del logaritmo natural de x. Entonces, hago lo mismo con hilate. I de inversa, L de logarítmica, A de algebraica, T de trigonométrica y D de exponencial. Entonces, en esta función, ¿había alguna trigonométrica inversa? No, no había ni seno a la -1, ni tangente a la -1, o sea, no están ni arcotangente, ni arcosecante, ni arconada. Después las logarítmicas. Pero entonces sí había un logaritmo. Que no hay un logaritmo, entonces logaritmo de x, entonces yo digo que si este es el logaritmo de x, entonces yo digo que u es igual al logaritmo de x. Y ya sé que lo que reste de ahí para allá, lo que sobre, voy a tomarlo como db. ¿De acuerdo? Y esa es la forma de desarrollar los ejercicios por partes. Conclusiones. Si yo tengo esta función, esta fue la función con la que empecé, menos x coseno de x más seno de x, si yo la derivo, llego a x seno de x, si la derivo. Si yo cojo la integral de x seno de x, lo que hago es devolverle. Mire, menos x menos coseno de x más seno de x. La misma tabla acá. Si yo derivo, llego acá. Si yo tomo esto y lo integro, llego al inverso. Lo mismo con logaritmos. ¿Sí? Si yo tomo esta expresión y la derivo, me llego al logaritmo natural de x. Pero si después de eso yo la integro, vuelvo a la función original. Estudiantes, vamos ahora sí a unas conclusiones para dar por finalizada esta conferencia. Lo primero que deben hacer ustedes cuando deben integrar es procurar reducir la función. Utilizar una factorización, una identidad, lo que vieron en la unidad 2. Eso es lo primero que uno regularmente hace. A ver si la integral no necesita ninguna sustitución, ni partes, ni fracciones parciales, nada.
Después, si la función integral no se deja reducir o no es conveniente reducirla, podemos utilizar los métodos de integración. O sea, si el primer paso no funcionó, utilicemos pues un método de sustitución, el que más se acomoda al ejercicio. Debemos tener presente que no toda función es integral por métodos comunes. Hay integrales que, por ejemplo, si yo quisiera hacerles una maldad, por ejemplo, les pondría a que me integrara, les diría que apruebe el curso el que me diga, el que me integre por algún método de integración x elevado a la x. Entonces ustedes se romperían la cabeza intentando integrar x elevado a la x y no encontrarían ningún método que les solucionara, porque es que estas integrales no elementales tienen demostrado de que no se pueden integrar. Y el consejo más importante que les puedo dar yo como director y como en esta conferencia, la única forma de aprender es integrar es realizando muchas integrales. Se debe tomar un libro de colegio para iniciar. Para que ustedes aprendan integral, el método de integración por sustitución deben hacerse como mínimo 30 integrales por sustitución. ¿Dónde las van a encontrar? En el repositorio de recursos educativos hay un canal, hay un curso de YouTube de integrales muy, muy sencillas. Y ustedes buscan métodos de integración por sustitución o hacen el curso que deseen. Yo les recomendaría que busquen un libro de colegio de grado 11. Todos los libros de colegio de matemáticas de grado 11 tienen su sección de derivada, ¿sí? Y ustedes deben desarrollarlos todos. Esto con la intención de que ustedes aprendan. Y esto es una realidad. Lo mismo con la regla de la cadena, lo mismo con derivados. Ustedes deben hacer como mínimo, para aprender el método de sustitución, deben hacer 30, 40 integrales. Pero mínimo, si pueden hacer 100, está mejor. Yo sé que algunos de ustedes en este momento estará pensando, es más, se está riendo y dirá, ¿yo a qué horas me voy a poner a integrar? Pero esa es la realidad. Si la intención de ustedes es aprender y que les vaya bien, deben hacer 30, 40 integrales por sustitución. Por partes por partes deben hacer unas 40 integrales por partes. Deben hacerlo. Si ustedes no desarrollan 40, 50 integrales por partes, no lo van a aprender. Y quiero dejar claro, estudiantes, estos ejercicios que ustedes ven aquí en la agenda del curso, en la guía de actividades, estos ejercicios, por ejemplo, acá están algunos de los que ustedes tienen que hacer. Estos ejercicios no se han, me parece que estos son los del 16.2 que ustedes hacen. Estos ejercicios no se los colocan a ustedes para que aprendan. Hacer este ejercicio, usted no les va a enseñar nada, porque estas son actividades evaluativas. Quiere decir, estudiantes, que ustedes deben hacer 50 integrales, 50 integrales por método de integración por partes para que estén en las condiciones de lograr desarrollar este ejercicio. Si ustedes hacen 50, pueden desarrollar cualquiera de estos. Pero si entran directamente a intentar desarrollar este ejercicio de acá, eso no van a decir, no, pero este curso es muy difícil, no entiendo nada y demás. Listo, estudiantes, el link de asistencia ya se los comparto. Este es el link de asistencia, ya se los voy a enviar. No enviar. Acá. Acortar y copiar. Les voy a pedir un favor ya que ustedes son estudiantes del 16.2. Llenen este registro de asistencia, pero acá en el periodo van a elegir la opción 16.2, ¿de acuerdo? Porque son del 16.2. Muchas veces los estudiantes le dan a cualquier cosa y terminan y la webconferencia es la webconferencia unidad 2. Esta de acá. ¿Listo? Entonces se lo regalo por el chat. Y eso sería todo, estudiantes. No sé en qué más los puedo ayudar, preguntas, dudas, inquietudes, y ya vamos a dejar, voy a tener la grabación, pues para que nos quede una grabación corta. Tener grabación.